Grabando, FENcast grabando, primer episodio de una miniserie que vamos a hacer ahora en noviembre, eh, Patrick Oneill y yo, both writers, algo similar al proceso, pero esta vez solamente NaNoWriMo, ya que se celebra NaNoWriMo este mes. Vamos a tirarnos el reto a ver qué pasa, pero nada, ¿cómo estás, más? Todo bien, ha sido más no Remo que na yes Remo. Y nada, ansioso por empezar. Me he preparado mentalmente y me he informado en ciertos temas para ver si Empezar a escribir. empezar a escribir. Yo, mano, yo solamente tengo la idea, y en verdad que como estoy perdido, como que I don't know where to start. So por eso es que todavía no me he sentado properly and write. Pero I have the idea. Ya tienen la idea, ¿no? Yeah. You haven't drafted anything, like no he hecho ningún bosquejo. I did. Yeah, I did a few interviews y la idea me vino por una clase donde tengo un estudiante que él trabaja con asbestos en plomo y todo eso. And this great idea. Y estaba leyendo un libro que se llama A King Alone by John Giono. And yeah, the idea, at least for the structure I got from John Giono, and it's going to be like a cross between that and the Zodiac book, like a information based thing, like a historical fiction. And what I've gathered from the interviews this week. Okay, ¿va a ser en inglés o en español? Español. Ser español. Although I haven't no he escrito en inglés en un par de tiempo, so I should consider start something in English soon. Pero esa va a ser en español. Gotcha. Pues yo no tengo bosquejo ni nada, pero en cuestión de que research, pues como I like, no es que me gustaría estar en un culto, pero me gusta la temática. Pues part of the story quizás tenga que ver con un culto. So I guess que inconscientemente he hecho el research viendo documentales por un tubo y siete llaves. Y para dar la sinopsis en una oración, it's about un farmer, por lo menos todo lo que estoy pensando, un farmer, o como le diríamos acá, un jíbaro, que trabaja en una finca sabaneña y un día he hires somebody, pero descubre que la persona está metida en un culto que está buscando traer como que summon, como que either, no sé si un demonio, una deidad tipo Lovecraft, o está involucrado con lo de los aliens en Laja y quiere como que hacer algo así. So, por eso te dije que iba a ser como que algo wacky. Very trippy, yeah. Very trippy. Very kind of Rob Zombie-ish in a way. Pensé como que Carpenter, porque el nombre y todo es influenced por Big Trouble in Little China y todo. ¿Qué nombre tiene? Por ahora es Working title. exacto, working title. Un pequeño problema en Sabana Grande. Yeah, that brings memories. El mío no tengo working title, de hecho. Pensé uno una vez y se me olvidó. So, así de bueno era. Pero hasta ahora la sinopsis this historical fiction es sobre... Es more like a historical drama de este individuo que trabaja pues para fábricas y lugares inspeccionando estructuras viejas en las cuales hay asbestos. Y un día se topa con que uno de los lugares donde está trabajando hay un cadáver. Y ahí empieza como este serial killer mito de este individuo que encierra a sus víctimas en lugares donde hay asbestos para que se les vaya el aire. But then again he doesn't get affected, so también hay una investigación en su compañía, la vida privada de él, el tipo le da cáncer, ¿sabes? Va a ser como que a través de una década el libro, eso lo sé. Estoy debatiendo que sea los 80s o 70s en Puerto Rico. Y estoy debatiendo el asesino porque estoy pensando tirar
un género que se llama, bueno, le dicen Chinese Whisper, and I don't know if I'm wrong about this, but si no me equivoco, Chinese Whisper, o el género que se conoce así, o le dicen así, I'm not so sure. I'm not that politically correct. But we can call it Asian Whisper if you want. Pero tengo entendido que trata de hacer que el lector se envuelva en la situación y el narrador le está hablando al lector sobre esto y all you see es el punto de vista del lector mientras el lector ve a otros characters playing along, so tú no es un punto de vista omniscient, o sea, no estás viendo la motivación, los pensamientos de los otros, sino que estás viendo los hechos que están ocurriendo alrededor de esta perspectiva. So it should be pretty interesting and creepy and yo por lo visto tú estabas bastante desarrollado. Lo mío es como que yo ni sé si va a ser en español o en inglés. Estoy pensando hacerlo en español por tirarme el reto y porque es aquí en Puerto Rico. En cuestión hacer, no sé si hacerlo en el presente o quizás en el pasado, porque el aspecto de que es un jíbaro o alguien pues de campo, whatever, creo que viene de la influencia que cada vez que voy a visitar la abuela de Michelle, pues como que ese ambiente, no sé, como que me inspira un poco. O sea, en verdad que no sé, pero te pregunto a ti, ya tú tienes mucha más experiencia que yo en cuestión de narrativa, so, ¿qué hints o tips and tricks me darías para empezar? Basarte en lo que conoces, básicamente. Maybe you can kick it back to the 90s. You're a 90s kid, so maybe lo que observaba para ese entonces, when things were a bit more unknown, you know, to you, y todavía creías en fantasmas y cosas así, and everything seemed very hyped up on that end. So maybe you can kick it back then, and en realidad todo viene mediante el proceso. Yo lo que te diría es que maybe haga un bosquejo, like real quick sketch, como que quieres que pase al principio, en el medio y el final, y de ahí decides si lo quieres en pasado o en presente. And always try to develop your characters more in that. Well, I'm a very character driven person. You've read lo que yo he escrito anteriormente. Pero yo pienso que eso es lo que hace que la gente there's this immersive thing when you build a great character, sin importar, since your story is a bit wacky, right? You don't want to make it look too cartoonish, porque la gente se va a desprender. Maybe that's your purpose, you want it to be fun, but I think it will make it more interesting if you try to put like a realistic character in a really messed up and weird, wacky situation. Eso le da un poquito más de que se conecten más la visión. And it gives more energy to the whole book, you know. De hecho, mencionamos wacky y también lo bizarro es lo que también me intrigó, como que quizás eso. Just a random idea one day, thinking about Big Trouble in Little China. Yo me acuerdo, like, yo vivo al lado de una finca y yo me acuerdo con un chiquito que estaba estos trabajadores en la finca y uno estaba diciendo que había visto un tipo sin cabeza por ahí andando. And I remember that was the creepiest shit I've ever heard back then. Right now, like, well, you know, medication can take you a long way, pero you know, ese mythos de campo. I don't know if hay algo del campo que lo hace todo posible. You know, people in the mountains always seen stuff. So I think that if you try to explore that vibe, that would be really cool, man. A ver qué puedo. Creo que voy a hablar más con Michelle sobre ese aspecto, porque pues ella siempre se ha querido cerca de, o en el ambiente a veces. If she has any fun stories que le hayan contado a la familia or whatever. Y a ver que yo me puedo acordar de que ellos me hayan contado. Porque también estoy pensando, take a little bit of that. Y quizás sabes que los abuelos siempre nos cuentan historias randomly. So estoy pensando también, maybe incorporar un poco de eso. I don't know. You should maybe hacer eso, like try to develop the area or the feel of the area mediante ciertas anécdotas, ¿verdad? Que ocurran a la vez que está ocurriendo lo del personaje principal. I think that will be fun.
Vamos a ver. Do you think, por lo menos, yo sé que yo quizás no lo voy a terminar, pero do you think que tú tienes, lo vas a poder terminar ahora todo en noviembre? Oh man. I am working the final details en Misantropía, lo cual ya está completo y todo, so yo estoy como que just working around a few things, so I don't know if I can finish it, but lo importante es que le meta que sea like a good 100 pages maybe. I think I should be fine. Gotcha. Yo en verdad si llego a 50 ahora yo estaría como que super Gucci. Porque sabes que yo lo que le meto más a la poesía y ya te digo a ti como que narrativa yo conmigo es como que... Yeah, it's a whole different thing. Porque yo con poesía soy bueno, en verdad no soy poeta. Ya estoy acostumbrado tanto a la prosa que te puedo parir 5,000 palabras. Lo más que he escrito son 2,000 palabras al día, consistentemente como por 8 o 9 días, pero... Y no, como quiera eso quizás puede ser algo difícil. Right. No, it is. Because you have to sit down and really get into it. And, really narrow your focus into the situation. Porque tiene muchas cosas pasando en tu casa, si estás en tu casa, celular, cosas así. So I try to experience things through my characters. And in that way I sort of channel myself, and put myself into this vacuum of the situation. ¿Tienes alguna estrategia que te va a tirar para tratar de focus every day? O por lo menos los días que puedas write. Yeah, I'm going straight home and I'm going to hit that crack pipe really hard and... Just kidding, no. Well, I was thinking, I used to write during the day, but since I'm teaching nights now, I was thinking empezar por la mañana, write in the morning, and then when I come back from teaching at night, como a eso era 11 p.m. en casa, maybe go back on a few things, and if I can add something cool, pero la mayoría del trabajo pienso que se va a dar por la mañana. Yo pensé algo así quizás porque yo todos los días me levanto a las 5:50, ya a las 7 estoy en el colegio. O sea, estoy pensando la hora que tengo de 7 a 8 meterle duro. Y maybe, dependiendo cuán chavo salga del trabajo, a las 4 o 3, encerrarme en un cuarto de esos privados y meterle ahí a good 2 hours mínimo. That's good. Yeah. Te hago una pregunta, and I think it's a very important question. Soundtrack. Did you make yourself a little soundtrack for this writing process? Fíjate, no lo he pensado, pero... Yeah, I know. Es que usually como estoy siempre como que haciendo playlists nuevos, pues... Se me pasó eso, mano. ¿Qué tiene el tuyo más o menos, like, music-wise? New Swans album. Okay. There's this song, man, called Sunfucker. I love it. It's a great album. It's not as good as the ones before, pero ese, el de Annihilator, de Swans, I love that one. También metí mucho The Doors to get that whole, 60s, 70s vibe going on. And that's basically it. Oh, and New Order. I have a lot of New Order there. I know it's it's not Joy Division, but New Order has this nihilistic sort of feel to it, the lyrics and the upbeat thing. So yeah, that's pretty much what I have there. Gotcha. Pensándolo ahora mismo de la nada, I'm a huge fan of Idols y yo puedo escuchar el álbum de ellos Brutalism y después Joy como que sequenced y puedo escuchar eso en repeat sin problema alguno. So that might be an option. Pero en Spotify también está Mazo Rivera, que tipo tocaba track 4 y well known en Puerto Rico, so maybe that could help en cuestión de center on the setting del campo y eso. So I don't know, maybe. I mean, that gets you really on the mood, porque por ejemplo, yo reto a una persona, cualquier persona que esté escuchando ahora mismo, que vea Twin Peaks, que le dé skip al intro de Twin Peaks. Esa persona, pues, it's not a person, It's not okay, nadie le da skip al intro de Twin Peaks. It gets you in that mood. El intro de Twin Peaks es como this very foresty, very
rainy vibe to it, you know? It comes with a vibe. So I think that music plays an important role. I do it. I build playlists for... Yeah, and sometimes even reading lists. I do that a lot. Para misantropía, a lot of Junji Ito influence is going to be there. So I have a lot of Japanese influence there. También Mario Lebrero. So Kafka. So I also have a lot of that there. That also helps porque te ayuda con más o menos el vibe, el palabreo. Gotcha. Pues yo quizá me tengo que mezclar Mazo Rivera con algunos scores de películas de terror. Y maybe me doy un recap de películas estilo Carpenter o Evil Dead type of thing. Donde Jason es este individuo que... donde Jason es este individuo que volvió un policía homosexual del susto. So Jason es bien pro LGBT. Y... como eran las cosas antes, ¿no? Y Jason simplemente quería hacer un policía, comerse un policía con cebolla y tirarse un fucking featuring con Vico C. Yeah. La cosa más bizarra del mundo. Wacky. Like, y es bien característico esos tiempos, porque yo digo el chiste de Jason, ¿verdad? Y yo lo estaba escuchando ayer. I mean, I think that's the first song I listened to yesterday on Halloween. Pero que it gives you the vibe of those times. Obviously, very homophobic vibes, but it's yeah, okay. No se te acuerdas que... and it captures those times, and you know, la Pio San Juan and all that crap. Pero, you know, like, music is like a gateway to that. So. Vamos a ver que no había pensado eso, man. No puedo creer que hablé de Vico C ahora mismo. Anything else? ¿Qué más? Anything else you had in mind? I would just recommend you to like write in the same place. You know, yeah, porque al principio when I started writing a lot, now I can go anywhere, but when I started writing a lot, I remember I used to go to the same place. That was my place of writing and nothing else. Maybe también time management, because yo dudo que vaya a estar 2 horas pegada escribiendo. What I do is that I do 25 minutes and then 10 or 5 to 10 minute break and then another 25 minutes, and I do that for 2 hours. I think that works pretty good. Yeah, que le da break a la cabeza y todo lo pendejo. Gotcha. Okay, those are nice tips. ¿Te has intentado grabar también? I've done that too. Like grabar ¿qué? I record my prose. Como que me hago un cuento en un recording and then me escucho ese recording y lo paso a escritura mientras me escucho. Y eso refina más o menos. It's like translating your own, you know, tu propia verborrea, por decirlo así. Yeah, como hacer un audiobook before writing the book como tal. Right. And that's a good process para refinar la escritura. A veces puedes escribirlo como te salga, pero también en ese proceso te vas a ver como que añadiéndole a ese mismo line of thought que tú tenías. So, if you were to do that, what I used to do is before I went to sleep, me acostaba con el micrófono, and I would just talk to the microphone and say, capítulo 1, parte tal, y empiezo a hablar, y pasó esto, y pasó aquello, y pasó lo otro, as if I was writing it in my head. And then, I mean, you're a very lyrical person, right? Y tú te pongo un beat y tú parte una pista. So that, todavía, but you know, you could do good in that. So you can maybe approach it that way during the night, y después al próximo día you translate it, y ahí tienes una base súper sólida. Que ya está el material para el próximo día, día. Gotcha. Fíjate, I should do that even with my poetry. Digo, si surge el momento. Okay, I'm gonna take this into consideration and get back to you en la próxima. Mi único writing tip for you is no te tires un all-nighter. I'll consider that. Okay, eso que me dijiste de llegar a las 11 y estar ahí, chacho. Papi.
rest is important. Water. You know, from one water champ to the other. Yeah, it's important. So yeah, I'll take that into consideration. I'm not sleeping much lately, so I should. Estamos. Pues entonces, para cerrar por lo menos este primer chapter of NaNoWriMo 2019, ¿dónde la gente puede contactarte or buy your books? Well, de hecho, ahora en noviembre va a salir otra edición de Río Muerto, por la edición de Sangre Fría. So, en Amazon pueden encontrar ese, y también está La Muerte de la Educación. Es un academic book I wrote con Cristian Valentín, excelente, un genio, prácticamente, que habla sobre básicamente una filosofía educativa, donde se implementa elementos de la muerte para poder concientizar a las personas sobre ser la productividad y todo eso. También habla mucho sobre el estado actual de la educación y cómo mejorarla. Hay muchos temas bien variados. Es tremendo libro. Estoy muy orgulloso de ese libro. Lo pueden encontrar por Amazon. El miércoles 13 estaré en la Intel hablando de ese libro a las 10:30 en el Centro de Estudio Graduado de Investigación. Estaremos ahí. Estará también por YouTube el video, me imagino, de la presentación. Lo estaré poniendo por Facebook, en donde estoy como Patrick Oneill. ¿Cómo se pone Oneill? Oneill sin apostrophe. Oneill. O'Neill. Los otros días me acusaron de apropiación intelectual. Sí, un señor de Scotland que se llama Patrick Oneill me escribió y me dijo, you're using my name, calling the police. And I'm like, no, please, no. It's a secret government agency thing. They're cloning people. It's fun. What the fuck? Yeah, man. As if no pueden existir dos personas con el mismo exact name. Jamás. ¿Cómo se te ocurre, Fernando? Yo ahorita estaba buscando una banda que se llama Damaged. En Spotify habían como 5 que se llaman Damaged. Es como que, Jesus Christ. Oh my gosh. Fue como las 4 de la mañana. Y era un día que yo decía, wow, qué día tan pacífico. Como que no me metí en ningún problema en el día de hoy. Pero los problemas vienen a mí a las 4 de la mañana. Sí. En forma de un señor veterano de Scotland. Era bello, fue bello. Jesus Christ. Pero sí, Muerte de la Educación está ahí. Estaremos en la Intel. Dado pendiente, pronto estaré anunciando fecha para Misantropía, que se va este año, sí o sí. ¿Tienes fecha ya? Más o menos. En mi mente sí, no te lo voy a decir. Pero voy a hacer un anuncio a las redes. Cool. Pues a mí me pueden conseguir bajo FEN Correa en todas las redes sociales, y los libros míos bajo FEN Correa. No, los libros míos en audio en YouTube y Bandcamp, y en Amazon bajo Fernando Correa González, todos los libros. And that's it. Entonces el viernes que viene venimos con más para ver cómo viene el proceso de este NaNoWriMo. El proceso. El proceso. Yeah. Arduo trabajo. Damn, man. This is gonna be tough. 30 days of... This se supone 30 days of non-stop writing. How many words did we contamos en nuestras mentes? ¿Eran 1500 por día? Creo que 1500 o 2000, algo así. Yeah. It's like an essay per day. Fuck. Casi no. No, papá, tranquilo. Eso es nada, eso sale de una. Yeah. NaNoWriMo 2019 con Patrick Oneill y FEN. We're out.